Hola a todos, bienvenidos a nuestro cuarto podcast donde hablaremos sobre obras viales. Este grupo de podcast, recuerden, tener como objetivo dar a conocer la carrera de Ingeniería en Construcción y también hablar de temas relacionados al área. En los próximos capítulos podrán encontrar algunas temáticas como la visión que debe tener el constructor, eh, asignaturas de estructuras estructurales, economía circular, costos. Tenemos también invitados los directivos de una ONG, Vivienda Local, que nos contarán también sobre ellos. Esperamos que los podcasts de nuestro canal sean provechosos para usted y disfrute de cada uno de ellos. Mi nombre es Rodrigo Moreno Luco, quien dirigirá la conversación en cada podcast, y nos acompaña Gillian Roth Retamales, alumna de la carrera Ingeniería en Construcción. Bueno, el invitado de hoy es Guillermo Brante Lara, ¿ya? Hoy día hablaremos de obras viales, vialidad, y antes de comenzar con él, les voy a contar sobre su experiencia o quién es Guillermo Brante, para quienes no lo conocen. Guillermo es ingeniero civil de la Universidad de Chile, diplomado en docencia universitaria, jefe regional del Laboratorio de Control de Calidad del Ministerio de Obras Públicas en la Quinta Región. Es docente en la Universidad de Viña del Mar, la Universidad de Valparaíso y también en INACAP. Dicta las asignaturas de obras viales en la Universidad de Viña del Mar. Eh, Guillermo, bienvenido a nuestro canal. Vamos a comenzar con las primeras preguntas, ¿ya? Cuéntanos, Guillermo, ¿desde cuándo colaboras con la Universidad de Viña del Mar haciendo asignaturas de docencia? Hola, buenas tardes a todos. Sí, en la Universidad de Viña del Mar, como profesor desde el año 2017 aproximadamente. 2016 o 2017, tengo un poco la duda, pero deben ser unos 4 años ya en la universidad, tanto en la jornada diurna como en la vespertina. ¿Y en las otras instituciones, hace cuánto que estás cerca de la Uy. docencia? Yo empecé a hacer clase el año 1983. Era alumno de la Facultad de Ingeniería, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, y me invitaron a ser profesor, primero como ayudante del ramo de laboratorio de física de la facultad. Yo estaba en ese tiempo en cuarto año de la universidad, y después se me hizo un contrato como alumno, como profesor auxiliar de la Universidad de Chile, y terminé la carrera como profesor auxiliar de Mecánica 2, Laboratorio de Física y Cálculo 2. Eh, y bueno, obviamente después al entrar a la empresa privada uno tiene que dejar un poco la docencia. Estuve como un año sin hacer clases, hasta que entré al Ministerio de Obras Públicas, y el Ministerio de Obras Públicas, como empresa pública, tiene la opción, digamos, de que uno pueda volver al tema de la docencia. Y yo diría que del año 92 que entré al Ministerio de Obras Públicas hasta la fecha, me he mantenido en forma ininterrumpida haciendo clases en distintas universidades del país, desde en Santiago, que empecé en la Universidad Diego Portales, Universidad de Ciencia y Tecnología. Después trabajé en Copiapó, en Puerto Montt, en Temuco, y hoy día en Valparaíso desde el año 2005, haciendo clases en la Universidad de Valparaíso desde el año 2006, como comentaba, en la Viña del Mar desde el 2016, en INACAP más o menos también desde el año 2016. Sí. O sea, tengo más años de profesor que de ingeniero, en otras palabras. Oye, Guillermo, mira que cercano al ambiente académico te encuentras dentro de toda tu vida profesional. Un poco para allá va la siguiente pregunta. Eh, Cuéntanos un poco sobre tu experiencia profesional, ¿ya? Tiene que ver, obvio, con la docencia, pero ¿en qué te has desarrollado? Cuéntanos un poco para que la audiencia pueda conocerte. Sí, en realidad, cuando estaba haciendo mi trabajo de título, yo hice mi trabajo de título en el Departamento de Ingeniería en Construcción de la Universidad Católica de Santiago, a pesar que soy de la Chile, pero lo hice con la gente de la Católica.
Y ahí tuve la oportunidad de trabajar ya para la Universidad Católica como ingeniero ayudante en un proyecto que tenía la Católica con el Ministerio de Obras Públicas para caminos. Se estaba estudiando cómo conservar los caminos comunales de Chile, porque en realidad hasta aquel entonces el manejo de los caminos comunales era parte de la responsabilidad de las municipalidades. Y en realidad las municipalidades se ven sobrepasadas incluso con lo que es la conservación, la mantención rutinaria de las calles, de los caminos urbanos. Entonces estaba muy complicada la cosa a nivel sobre todo de algunas urbes un poco más grandes y comunas grandes, la mantención de estos caminos comunales. Entonces nace la idea de que el Ministerio de Obras Públicas se haga cargo de esta conservación de caminos comunales y se le contrata a la Universidad Católica, particularmente a mi profesor guía, como jefe de proyecto, eh, hacer un estudio para la conservación de caminos comunales. Y ahí con otro compañero, ¿no es cierto?, entramos a trabajar como ingenieros ayudantes. Estuvimos como un par de años en eso, un año y medio, una cosa así, y en esa oportunidad se me dio la oportunidad de empezar a trabajar en una empresa constructora de caminos, ¿ya? Y trabajé un año con Constructora Internacional en Santiago, en el área privada, digamos, de caminos, hasta que estamos hablando del año 92, claro, un año que no fue muy bueno para la economía nacional y no hubo muchas propuestas, la empresa no se ganó propuestas tampoco, y me quedé sin trabajo. Entonces rápidamente tuve que recurrir a los contactos que había hecho cuando estaba como alumno en la Católica, porque en esa oportunidad como ingeniero ayudante, el mismo director nacional de vialidad de aquel entonces nos ofreció pega a mí y al compañero de proyecto. Y bueno, me acerqué al ministerio, fui a hablar con él, había habido cambio de gobierno en ese periodo, así que tampoco estaba el director de aquel entonces, pero tuve la suerte de encontrarme con gente que alguna vez había trabajado con ellos en la Católica y se dio la oportunidad de entrar a trabajar al ministerio. Esto fue el año 92 y hasta el día de hoy me he mantenido en el Ministerio de Obras Públicas desempeñando primero cargos, primero como inspector fiscal en Copiapó, me fui a Copiapó un par de años, después estuve como inspector fiscal también en Temuco, y en Puerto Montt ya asumí como jefe de laboratorio regional en Temuco, una región bastante grande, hasta el año 2005. Del año 2005 me trasladé más bien por un tema de salud de mis hijos, acá en la zona central, y me he mantenido como jefe de laboratorio regional acá en la región de Valparaíso, en todo lo que es el área vial. Entonces ya en realidad en el área de laboratorio tengo más o menos, estamos hablando de 2005, serían 15 más 5, como 20 años en el área de laboratorio. Ajá. Ese ha sido más bien digamos, mi recorrido laboral y siempre ligado, prácticamente siempre, porque estuve un par de meses trabajando para una empresa constructora del área de edificios, y que es otro mundo, digamos, en realidad, pero el resto de mi tiempo laboral ha estado siempre dedicado al tema de caminos. Bien, pues, oye, Guillermo, de todos esos proyectos que te ha tocado acompañar, ¿no es cierto?, al ministerio, eh, ¿cuál ha sido el mayor desafío para ti y por qué? A ver, de todo de lo que me puedo acordar hoy día como proyectos, quizás cuando me fui a Temuco el año 92, me tocó un desafío importante, un aumento perdón, el año 93 fue esto, claro, eh, hubo un proyecto de repavimentaciones grandes en todo lo que es el sur de Chile. Y me tocó estar a cargo de 3 pavimentaciones que eran parte de una red en la provincia de Malleco, que era alrededor de 60, 70 kilómetros de caminos pavimentar.
Y bueno, se daban dos cosas. Por un lado era una obra muy grande, en monto también muy grande, y por otro lado yo era un ingeniero muy joven, entonces era un tremendo desafío estar a cargo de eso. Y la otra experiencia interesante que recuerdo es cuando en algún momento ya llevaba unos 4 años en la dirección regional de Temuco y me entregaron la responsabilidad de hacerme cargo de la construcción del puente Ayipén, que es un puente que está, el río Ayipén es un río que está entre Temuco y Villarrica, digamos, que tiene un caudal interesante y que había que hacer un puente, digamos, con vigas metálicas y con estructura, no la viga simplemente apoyada, digamos, que normalmente son los puentes, sino que era con un sistema de vigas Gerber, que estructuralmente era un desafío. Entonces, eh, para mí fue muy interesante estar a cargo de ese contrato, llevarlo hasta el término, digamos, y verlo hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Cada vez que paso por ahí, me recuerdo que alguna vez estuve en esa obra, digamos. Gracias, Guillermo. Oye, con todos estos años de experiencia en obras viales, ¿tú cómo nos podrías definir ingeniería vial? ¿Qué es para ti la ingeniería vial? Uy, ingeniería vial, yo creo que es harto más que, a ver, si uno quisiera de alguna manera representar un, un negocio, ¿no es cierto?, con una visión, como, no sé, si ustedes dicen siempre los precios más bajos, y uno se acuerda, líder, o le da más, Jumbo, ¿no es cierto?, como una especie de eslogan. Si uno quisiera asociar esto a lo que es vialidad, debería pensar en la palabra conectividad, ¿ya? El eslogan principal de la Dirección de Vialidad es darle conectividad a los chilenos y a Chile con el resto de los países de la región. Eso es como el principal fundamento. Pero eso yo diría que es un eslogan interior, como un eslogan como parte de la empresa, como para que quienes trabajamos en la dirección de vialidad sintamos, ¿no es cierto?, que estamos haciendo algo por este país. En realidad, la carrera de ingeniería civil, como todas las carreras universitarias y técnicas, tienen sentido si es que hay gente en el fondo que está afuera de la universidad que tiene problemas, que tiene problemáticas que nosotros le podemos resolver. ¿Ya? Desde el momento que la gente deja de tener problemas en el área de la ingeniería en construcción o de la ingeniería civil, nosotros vamos a dejar de tener sentido, digamos. Entonces, claro, como eslogan propio, uno podría decir, claro, lo que queremos es conectar a la gente. Pero en realidad un camino, como tal, ¿no es cierto?, una obra vial, es harto más que la obra, es un cambio de vida para la gente. Y ahí es donde entra un tema de conectividad afectiva, un concepto, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el sentirse parte de un territorio, el sentir que ese territorio es parte de un país, y que la productividad que puedo entregar como agricultor, ¿no es cierto?, como ganadero, no sé, o como vendedor de cerámica, lo que ustedes quieran, es parte también de la economía del país y que puedo también de alguna manera interactuar con el resto de los chilenos. Ese efecto de sentimiento de pertenencia es un poco lo que entrega un camino. Y eso es lo que hace súper motivante el trabajo vial después, en definitiva, cuando uno está en terreno, ¿ya? Porque cuando uno trabaja en una oficina y con planos y qué sé yo, y proyecta la mejor de las curvas y qué sé yo, claro, es un trabajo de escritorio muy técnico, muy apoyado en la ciencia, pero quizás la mejor de las satisfacciones la tiene uno cuando construye y coloca la última tacha arriba del camino y la gente, la población está feliz y le cambia la vida y a uno le hacen un asado, ¿no es cierto? Y lo invitan y hacen una celebración y un desfile y qué sé yo, porque la gente se siente terriblemente agradecida porque ha sido considerada. Normalmente los trabajos que tiene la Dirección de Vialidad, del punto de vista vial,
están fuera de la urbe, están fuera del radio urbano y lejano al radio urbano normalmente. Entonces el caminero está acostumbrado a trabajar lejos de su casa, de partida. Muchas veces en campamentos, muchas veces a muchos kilómetros de distancia de su casa, y se siente un poco acogido por esta comunidad que en el fondo lo acoge durante 4, 5, 6, un año, no sé lo que dure la obra, ¿ya? Y entonces el término de la obra es todo es una gran fiesta, porque para uno, claro, la satisfacción personal de que obra terminada, pero aparte es el hecho de lo que le estoy entregando a esa comunidad, que es que va más, trasciende más allá, insisto, de la obra física, de la obra, digamos, estructural, sino que tiene que ver con el que esa gente se siente considerada, incorporada, ¿no es cierto?, en donde he mejorado la calidad de vida de esa comunidad. Yo creo que eso quizás es el principal sentimiento interesante que tiene uno como ingeniero del área vial. Oye, Guillermo, ¿y cuál sería nuestra red vial, comillas, nuestra red vial? Mira, en realidad Chile tiene una red vial de 80.000 kilómetros, un poco más de 80.000 kilómetros. Y de esos 80.000 kilómetros tenemos solamente 16.000 pavimentados, ¿ya? Entonces, cuando hago clases de obras viales, también ahí hay un tema súper interesante para los colegas, de motivarlos, digamos, y recordarles que la ingeniería en construcción es harto más que construir casas o edificios, ¿ya? Y que en realidad hay un campo laboral muy interesante ahí, porque las obras viales son las únicas obras de ingeniería que se construyen con fecha de vencimiento. O sea, cuando uno construye una casa, nadie piensa en construir esa casa para que dure 20, 30 años, sino que uno la construye para que dure para siempre. Estamos claros que los materiales sufren desgaste y a la larga habrá que reponerla, digamos. Pero nadie diseña estructuras con vida útil, a excepción de las obras viales, porque las obras viales están solicitadas por cargas dinámicas. Entonces eso hace que la sumatoria de cargas pueda producirse en un tiempo muy grande o en un tiempo muy corto. Entonces, de los 16.000 kilómetros pavimentados que tenemos, la gran mayoría de esos 16.000 kilómetros pavimentados están hechos con un diseño para 10 años. Y eso significa que en 10 años más, esos 16.000 kilómetros hay que hacerlos de nuevo, más los 64.000 kilómetros que quedan pendientes por pavimentar. Entonces, este es un tema de nunca acabar. Por lo tanto, hay un tremendo campo laboral en el área de la ingeniería vial para ingenieros constructores, para ingenieros civiles, ¿no es cierto?, para todos los profesionales del área técnica asociada a las obras viales. Entonces, es importante tenerlo en consideración y darle quizás un poquito fuerza en nuestras carreras también, en el punto de vista académico, al área de la ingeniería vial. Después se busca gente especializada en el campo laboral, digamos, afuera en la empresa, y muchas veces estos ingenieros viales se van haciendo con el tiempo, ¿no es cierto?, con la experiencia, con echar a perder cosas de alguna manera, y no hay una formación quizás muy profunda, o no se le ha dado la importancia en las carreras de ingeniería civil y de construcción al campo de la ingeniería vial. Así que yo creo que también hay un desafío también para la academia, para entregar también una oferta de ingenieros, ¿no es cierto?, preparados para la ingeniería vial. Porque del punto de vista, ¿no es cierto?, de lo que es el campo laboral, yo diría que es un tremendo campo laboral en un país que además tiene una geografía que hace que tenga un permanente desafío en la ingeniería vial. No es con lo mismo construir acá, ¿no es cierto?, en Chile, un camino, que construirlo pensando en el mismo Chile, ¿no es cierto?, en la región de Antofagasta, por ejemplo, donde puedo unir dos puntos con una recta. Acá no puedo unir dos puntos con una recta y tengo que necesariamente hacer un movimiento de tierra y una geometría bastante compleja muchas veces para poder unir esos puntos. Entonces, siempre les digo a los muchachos en el pregrado, lo que para los turistas es una maravilla,
venir a Chile y ver esos cordones montañosos y esos ríos y esos glaciares y esos lagos, para el ingeniero vial es un tremendo problema. O sea, igual ahí hay gente que vive y que hay que conectarla en la punta de ese cerro, hay una casita y a esa gente hay que sacarla y traerla, y el desafío es de ustedes, digamos, como ingenieros después. Entonces, es un poco eso, ¿no? Bien, muy claro, Guillermo. Una consulta, tú hablaste ahí de las solicitaciones. Eh, ¿Sí? ¿Cómo afectan las solicitaciones a los caminos? ¿Qué solicitaciones a qué solicitaciones están afectan los caminos o la infraestructura vial? Sí, bueno, un camino, para hacer un paralelo, ¿ah? Con lo que quizás todos entendemos más que son las estructuras, las casas, los edificios. Las casas y los edificios están sujetos básicamente a cargas dadas por el peso propio de los materiales, por las sobrecargas de servicio, o sea, todo el uso que le demos a esa casa, y por cargas sísmicas, pensando, ¿no es cierto?, en un país sísmico como el que vivimos. Normalmente todas estas cosas están normadas, están reguladas, y por lo tanto las cargas son fácilmente predecibles. Es decir, un edificio podemos, llevándolo un número, decir que el número total, el número mágico para el cálculo es 10.000, 10.000 kilonewtons, lo que ustedes quieran. En el caso de una obra vial, el problema es que las solicitaciones, bueno, también hay un peso propio de la misma estructura de pavimento, pero principalmente las solicitaciones son cargas de tránsito de vehículos. Vehículos que tienen una distinta configuración de carga además, y que no sabemos cuántos vehículos van a pasar por un camino. Podemos estimar, más o menos, ¿no es cierto? O sea, hay censos, ¿no es cierto?, que permiten determinar cuál es el flujo de vehículos en un determinado camino. La Dirección de Vialidad todos los años hace un censo origen-destino, en donde en puntos censales durante 24 horas del día se cuentan autos, ¿ya? Y se categorizan dependiendo del tamaño del vehículo, el número de ejes, ¿no es cierto? Hay unas tablitas especiales, ¿no es cierto?, donde van rellenando los muchachos ahí contando los vehículos. Y claro, podemos tener una estimación de cuál es la cantidad de vehículos que pasan en un día, eso lo podemos proyectar a un año, etcétera. Y podemos hacer una estimación de cómo va a crecer ese flujo de vehículos en función de factores económicos, de la productividad del país, de la productividad de la zona, porque un camino, no sé, si voy a unir, por ejemplo, un camino en interior acá entre Villa Alemana, por ejemplo, y Quilpué, por el tranque de Recreo, ¿no es cierto? Ese tiene un determinado flujo, pero si yo considero un mismo camino que va a la costa, que va a un balneario, por ejemplo, tiene otro flujo y tiene estacionalidad, digamos, hay épocas del año donde pasan más vehículos que en otros. Entonces, la proyección, porque hay que pensar a futuro, tenemos que necesariamente tener como una bolita de cristal y decir, mire, a ver, vamos a diseñar un camino, y por eso les decía, en un camino tengo que diseñarlo para una vida útil, o sea, es como estos productos del supermercado que tienen fecha de vencimiento, digamos. Eh, ya, voy a diseñar un camino para 10 años. ¿Cuántos vehículos van a pasar en 10 años? Y para eso tengo que tomar el censo, ¿no es cierto?, de un determinado camino, ver cuántos vehículos pasaron en un día, el último censo que tenga, proyectarlo a un año, y eso proyectarlo a 10 años, pero no solamente multiplicarlo, sino que además es buscar una tasa de crecimiento de esto en función de la actividad productiva que yo voy a generar con ese camino, porque es muy distinto, insisto, un camino temporada, un camino de urbano, o lo que podría ser un camino netamente productivo, por ejemplo, que va a dar a una salmonera. Entonces, habrá que hacer esa estimación económica y en función de esa estimación económica definir una determinada cantidad de vehículos, que después lo debo llevar a un factor común que se denomina en la ingeniería vial eje equivalente, y en función de ese eje equivalente diseñar. Entonces, a diferencia de un edificio, en donde el hormigón, todos sabemos que la densidad del hormigón es 2.450 kilogramos por metro cúbico, y donde todos sabemos, ¿no es cierto?, que la sobrecarga, por ejemplo, habitacional, es de 200 kilogramos por metro cuadrado. Bueno,
acá es totalmente impredecible. No sabemos realmente cuánto va a ser la sobrecarga o cuál va a ser la solicitación. Por lo tanto, esa estimación de tráfico, ¿no es cierto?, es un poco lo que puede generar un proyecto exitoso o un proyecto no tan exitoso. Les cuento, por ejemplo, el caso del acceso a Valparaíso, que se hizo un diseño el año 2006, el último tramo de pavimentación para 50 millones de ejes equivalentes, que era una cantidad importante, pensando que la Ruta 5, los tramos de mayor tráfico, ¿no es cierto?, Santiago-Talca, tiene un diseño para 60, 70 millones de ejes equivalentes. Bueno, resulta que ese diseño, ¿no es cierto?, quedó al año, ¿no es cierto?, 2012, vencido. Es decir, pasaron los 50 millones de ejes equivalentes en esos pocos años. El diseño de 15 años o de 20 años, no recuerdo bien si fue para 15 o 20 que se hizo ese diseño, se cumplió en 5. ¿Y qué significa eso? Que claro, el camino se empieza a notar deteriorado, hay fisuras, ¿no es cierto? Hay fallas en el pavimento, y claro, ¿no es cierto? Como estamos aquí en una zona además cerca del Congreso, ¿no es cierto? Mucho flujo con la capital, entonces todo el mundo opinaba acerca del camino, ¿cómo puede ser que hace 4 años esto se entregó y miren cómo está el camino? Bueno, efectivamente ahí no hubo un problema de construcción, no hubo un problema de... Simplemente aquel que usó la bolita de cristal inicialmente y dijo, mire, 50 millones de ejes equivalentes se quedó corto. En realidad nunca pensó de que todo el tráfico de camiones de carga pesada iba a pasar por este camino de acceso sur de Valparaíso y que eso era harto más que 50 millones de ejes equivalentes. Por lo tanto, cuando se hizo ahora el nuevo camino, ¿no es cierto?, acceso sur, se hizo un diseño para 150 millones de ejes equivalentes. Y esperemos que no se haya equivocado. ¿Te fijas? Entonces, es un tema de las solicitaciones en el caso de las obras viales son dinámicas. Y como son dinámicas, son impredecibles. De hecho, yo diría que este año, producto de la pandemia, estamos haciendo descansar nuestros caminos, les estamos dando un recreo de alguna manera, ¿ya? O sea, los caminos van a durar un poquito más, gracias a que estamos guardados en la casa, de que tenemos menos flujo, digamos. Eh, pero eso no se puede predecir. Entonces, eso hace también un poco este tema de las solicitaciones como un gran desafío en las obras viales. Entiendo entonces que los vehículos particulares tendrían una menor incidencia, obviamente, a esta carga dinámica hacia la estructura vial o infraestructura vial que la de un camión, obviamente. Sí, Esa es es una tan así, variable importante. es tan así que el diseño se hace para Liviana, el no flujo para... de vehículos pesados, Perfecto. no para los vehículos livianos. La equivalencia aproximadamente, ¿no es cierto?, es de que 142 pasadas de vehículos livianos son recién un eje equivalente. Y un vehículo pesado, no sé, un camión de estos que traen container, ¿no es cierto?, a Valparaíso, perfectamente pueden ser 200 ejes equivalentes, 100 ejes Wow. equivalentes. Entonces Ya. podemos decir que la pasada de un camión de esos equivale a 2000, 3000 pasadas de vehículo liviano. Entonces cuando de repente vemos en las noticias, ¿no es cierto?, para el verano hay una congestión por ejemplo, en el peaje de Angostura de 3000 vehículos, del punto de vista del camino, eso es equivalente a que pase un camión Un camión, con ¿no? un container, nada más. O sea, el Increíble. problema es de congestión, es un problema más bien de serviciabilidad, pero no un problema estructural. Entonces, Ujú. todo, o sea, en el fondo, nuestros vehículos son despreciables para efectos del cálculo, ¿ya? Son esos decimales que el topógrafo, el ingeniero constructor está acostumbrado a despreciar, ¿no es cierto? Eh, Así somos los vehículos livianos. El diseño real sobre carreteras se hace con los vehículos pesados, porque son realmente los que cuentan sobre las solicitaciones, digamos. Así que es cierto lo que dices tú, Rodrigo. Oye, Guillermo, ¿qué puntos debiéramos considerar
cuando nos encontramos realizando un proyecto vial? ¿Cuáles son los aspectos más importantes a tener a la vista o a la mano, cerca, a tu juicio? Eh, a ver, primero, un proyecto vial nace con, primero hay que tener claro cuál es el objetivo, lo dijimos al principio, de un proyecto vial. El objetivo es una necesidad de una comunidad, de un determinado grupo de personas que le voy a solucionar un problema con ese camino. Entonces, lo primero es evaluar la factibilidad de poder dar conectividad a esa gente con recursos limitados que normalmente tenemos, porque somos un país que tiene recursos limitados, y que sobre todo a nivel comunal son desafíos, ¿no es cierto?, de las municipalidades locales. Las municipalidades locales son las que tienen que, de alguna manera, defender esos proyectos de su gente en el gobierno regional, y de ahí del gobierno regional, si los proyectos son más grandes, ¿no es cierto?, pasan a, digamos, al nivel central, digamos, y finalmente llegan al Ministerio de Obras Públicas. Entonces, yo diría que los puntos a considerar, por un lado, es que este proyecto sea un proyecto que socialmente solucione problemas de una comunidad y que sea efectivamente un problema que sea sensible a las autoridades. Después tiene que ser un proyecto que, de acuerdo a la capacidad, ¿no es cierto?, económica de quien sea que vaya a colocar los recursos, esté dentro de el rango de recursos que maneja, ¿no es cierto?, una determinada institución, digamos que... Mira, te pongo un ejemplo. Yo hago un proyecto que se llama Taller de Integración en la Universidad del Paraíso, y estábamos analizando una comuna de Chile, y yo les dije, mira, busquen proyectos que sean asociados a solucionar el problema de esa comunidad. Y en algún momento hubo un grupo que presentó, hacemos un poquito de juego de roles, ahí yo los pongo a ellos como que son pobladores y que yo soy del Pladeco, ¿no es cierto? Entonces, ya, convénzanme. Entonces me decían, es que, ¿sabe qué, señor Pladeco? Aquí nosotros tenemos un cruce vial, y este cruce vial nosotros proponemos hacer un trébol, ¿ya? ¿Y por qué un trébol? No, es que lo que pasa es que aquí hay ciertos camiones que pasan de tal empresa y se demoran mucho en la época de verano. Ya, perfecto. ¿Y ustedes han evaluado cuánto sale ese trébol? No, es que en realidad, ya, perfecto. Entonces le voy a dejar, y así jugamos un poco, a mi gente acá de la municipalidad para que evalúe esto y les diga cuál es la respuesta. Claro, entonces, como dicen, en pedir no hay engaño. De repente cuando tú les hablas a la gente, a los muchachos incluso del pregrado, les dice, bueno, ¿qué es para ustedes un camino seguro, un camino cómodo? Profesor, un camino iluminado, te dice. Ah, maravilloso. Sí, un camino iluminado. Ojalá todas las carreteras de Chile estuvieran iluminadas. Pero ¿se han puesto a pensar un poquito quién paga esa luz? Eh, lo que significa, el primero el costo, ¿no es cierto?, de hacer ese trabajo, y después quién mantiene eso. Entonces, claro, de repente un trébol, ¿no es cierto?, como lo que planteaba este grupo en ese curso, es una solución la óptima, pero esa solución óptima siempre obedece también a un trabajo, si ustedes quieren, iterativo, para buscar el mejor ajuste que satisfaga las necesidades de la comunidad, pero que se ajuste al presupuesto. Y ese es un tremendo desafío de la ingeniería, ¿ya? La ingeniería siempre va a tener que luchar con eso. Es la tercera pata, digo yo, de la mesa de ingeniería, ¿ya? La ingeniería, si la pudiéramos definir con algo muy gráfico, es como una figura espacial que se sujeta en tres patas. Al menos una mesa tiene que tener tres patas. La primera pata es la ciencia, o sea, el hacer las cosas bien, ¿ya? Que no se caiga, digamos, el puente, que el camino dure. La segunda pata es satisfacer las necesidades del cliente. O sea, yo no gano nada con hacer una mesa muy bonita si no es la mesa que quiere el cliente. Entonces, lo primero es preguntarle al cliente qué es lo que quiere en un camino. Y ahí salen parte de lo que hoy día es el objetivo de la Dirección de Vialidad. El objetivo de la Dirección de Vialidad, dentro de su eslogan, dice: con
poniendo énfasis en la calidad y en los avances tecnológicos que ofrezca, ¿no es cierto?, el mercado para lograr esta calidad. Bueno, si nosotros hablamos de calidad, tenemos que pensar, bueno, ¿qué es calidad pero para nuestro cliente, no para nosotros? Y ahí entonces entra a preguntarse al cliente, ¿no es cierto?, todo este tema de la participación ciudadana, ¿qué es lo que usted quiere en su camino? Y bueno, se llega finalmente al consenso de que un camino es un camino satisfactorio para un usuario cuando es cómodo y cuando es seguro, principalmente. Entonces, ¿cómo podemos satisfacer las necesidades del cliente con la técnica, ¿no es cierto? Segunda pata, y la tercera pata, lamentablemente, es al menor costo posible. Entonces, cuando yo logro juntar, ¿no es cierto?, esas tres cosas, y esas tres cosas conversan, tenemos un buen proyecto de ingeniería en términos generales y particularmente en lo que es ingeniería vial. Entonces, cuando nosotros hablamos de calidad de un punto de vista vial, estamos hablando, ¿no es cierto?, de preguntarle a nuestro cliente, a quien va a usar los caminos, ponernos nosotros como clientes, ¿qué es lo que le pedimos a un camino? Y ahí entonces llegamos a la conclusión de que un camino es un camino que tiene que ser seguro, tiene que ser cómodo, ¿no es cierto? Tiene que ser un camino bien señalizado, que, que es un poco cosas que la dirección de vialidad, yo diría que hasta los años 80, incluso principios de los 90, no ponía mucho énfasis. Hasta esos años, hay que recordar, aquí hay un tema también un poco histórico, la dirección de vialidad tiene 100 años. De hecho, la dirección de vialidad como dirección de vialidad todavía no tiene 100 años, empezó en 1953, o sea, tiene 60, 70 años. Y el primer camino, Santiago-Valparaíso, es de 1920, o sea, 100 años atrás. Antes no habían caminos en Chile. O sea, somos muy jóvenes desde el punto de vista vial. Tenemos muchísimo que aprender todavía. Tenemos países de la región que tienen mucha más experiencia y obviamente ni hablar, ¿no es cierto? Países de Europa que pensemos en la vía Apia, ¿no es cierto? Que fue hecho antes de Cristo y que hoy día se usa el trazado de la vía Apia para el tren de alta velocidad en Europa. O sea, ese nivel de ingeniería es lo que nosotros tenemos que aprender. Eh, estamos recién aprendiendo, estamos en una etapa todavía, digamos, de aprovechar el conocimiento hoy día, el tema de las redes sociales, ¿no es cierto?, esta comunicación global, nos permite estar mucho más cerca de lo que son las nuevas tecnologías. Pero esas nuevas tecnologías, la idea son ponerlas al servicio de la comunidad. O sea, el eslogan que decía, ¿no es cierto?, preocuparnos de la calidad, o sea, lo que quiere nuestro cliente, pero siempre atento a lo que son las innovaciones, lo que es la tecnología, ¿no es cierto?, en servicio de lograr estos caminos que tengan, entre comillas, calidad. ¿Ya? Eso, yo diría que esas son las cosas principales en un camino, en una obra vial. Agradezco, Guillermo, la respuesta más completa que, que podía haber esperado. Eh, Mira, quería hacerte ahora una última consulta de la técnica vial, ¿no es cierto?, de tu especialidad. Eh, Tú has podido investigar una línea diferente, ¿no es cierto?, sobre relacionado con la reutilización de escoria minera, ¿ya? En base a ello, nosotros sabemos de eso de lo que tú has desarrollado. ¿Nos podrías contar un poco sobre la reutilización de escoria minera, las bases de caminos, de infraestructura vial? Sí, en realidad es un tema que a mí me apasiona, el tema de poder generar de alguna manera a través de estos años de experiencia en caminos, buscar la forma, ¿no es cierto? Y adaptándonos un poco a lo que es la nueva ingeniería, buscar alternativas de ingeniería con un poco más de economía circular, es decir, de poder reutilizar recursos que hoy día están siendo considerados desechos, ¿ya? Y en ese orden de cosas nace en el año 2015 la inquietud de
en conjunto con la que en aquel entonces era Seremi de Salud y Seremi de Medio Ambiente, la utilización de 40 millones de toneladas que tiene la refinería de Codelco en algo. ¿Ya? Ellos en realidad no sabían en aquel entonces qué hacer con eso. En realidad es un tema, la comuna de Quintero Puchuncaví está tremendamente dañada desde el punto de vista eh, ambiental, que ha generado problemas sociales además en la comuna. Entonces, poder utilizar esa escoria en algo, ellos proponían, coloquémoslo en las plazas, decían, Codelco de hecho ofreció donar 2 millones de toneladas de escoria para ser utilizada en mejorar de alguna manera plazas, veredas de Puchuncaví y alrededores. Entonces, bueno, en aquel entonces, en representación del ministerio, me tocó asistir a esa reunión y les planteé la alternativa de que podíamos estudiar esto como material para la utilización como árido en la construcción de obras viales. Porque en realidad cuando uno construye una obra vial gasta mucho material pétreo. Y la realidad es que Chile, ¿no es cierto?, está ocupando sus áridos naturales, vírgenes, ¿no es cierto?, de sus ríos, y los está sobreexplotando. Particularmente el río Aconcagua acá está terriblemente explotado ya, desde el punto de vista de la extracción de áridos. Y por otro lado tenemos estos tremendos acopios de material que nadie sabe qué hacer con ellos, y que todos tienen un pánico tremendo porque lo asocian, ¿no es cierto?, a la contaminación de ventanas y a que un material contaminante que puede percolar, digamos, de algún tipo de contaminante a la agricultura. Entonces tampoco le ven como mucha solución al tema. Entonces en aquellos años, estoy hablando del 2015, empezamos a investigar este tema con algunos alumnos de la Universidad de Valparaíso. Finalmente esto lo expusimos en un provial de acá de la región de Valparaíso del año 2016, en donde sacamos nuestros primeros resultados ya, en donde demostrábamos primero que este árido era factible de utilizar como árido de obras viales, o sea, cumplía con las especificaciones técnicas que hoy día establece el manual de carreteras. Pero ahí quedábamos todavía un poquito al debe, ¿no es cierto?, con la Cámara Chilena de la Construcción, si ustedes quieren, ¿no es cierto?, con el constructor, que se pone en la siguiente posición. Dice, bueno, una cosa es que el árido funcione como árido para hacer mezclas o para hacer bases granulares, que cumpla con los requisitos que me pide el manual de carreteras, pero otra cosa es que esta cosa dure en el tiempo, y yo tengo responsabilidad civil, 5 años, penal, 10 años sobre los caminos, por lo tanto me voy a meter en un tremendo problema si tengo problemas con este árido a largo plazo. Bueno, esa duda hizo que proyectos como la concesión de los Andes Quillota, digamos, en la continuación de la 60CH, que había considerado dentro de su proyecto utilizar la escoria particularmente de Chagres, producto de los estudios que hicimos en el laboratorio, se desistiera y prefirieron traer material de otro lado, no correr el riesgo. Y mientras tanto yo me puse a trabajar con otros memoristas en poder probar si es que este material, cómo se comportaba en el tiempo. El Laboratorio Nacional de Vialidad tiene equipamiento de última tecnología para poder determinar envejecimiento acelerado de mezclas asfálticas, abollamientos, ensayos de fatiga, ¿no es cierto?, que permiten predecir el comportamiento de estas mezclas asfálticas, estoy hablando, en el largo plazo. Hicimos estos ensayos y se sirvió de tema de memoria de un par de alumnos de la Universidad del Paraíso y de la Universidad de Santa María, y con ello pudimos de alguna manera verificar de que efectivamente esta escoria tiene un muy buen comportamiento. Es un material bastante noble, y lo mejor de esto es que gracias justamente al memorista de la Santa María, que tenía acceso a los laboratorios de química allá en la Santa María, pudimos analizar la escoria desde el punto de vista contaminante. Y en realidad la escoria, por ser un material menos poroso, tiene menos absorción,
es un material que incluso, porque en realidad el problema de Quintero Puchuncaví, más que un problema de contaminación de suelos a través de derrame de algún tipo de líquido sobre el suelo, es una lluvia ácida que se produjo en algún tiempo cuando Codelco no tenía todavía la recuperación del ácido sulfúrico, y eso generó, ¿no es cierto?, que los campos y los terrenos quedaran de alguna manera rociados de alguna manera de contaminantes. Y como esta escoria es menos absorbente, tiene mucho menos nivel de contaminación que el propio terreno del lado del escorial. O Wow. sea, es bastante menos contaminante incluso que el material natural. Por lo tanto, se hizo incluso pruebas de riles, que es la exigencia que se le piden a los áridos para transportar aguas, y cumplía incluso con las pruebas de riles. O sea, en otras palabras, la escoria, de acuerdo a lo que nosotros tenemos investigado hasta acá, Investigado. no es contaminante. Es perfectamente aplicable y más todavía en capas asfálticas, en donde el asfalto, si es que hubiese alguna posibilidad de trituración de la escoria que pudiese de alguna manera percolar con el agua, está atajada por un ligante asfáltico. Ligante asfáltico que es más contaminante que la propia escoria, y el ligante asfáltico es aceptado, digamos, dentro de la industria para ser aplicado en caminos. Por lo tanto, también hay un tema ahí interesante que seguimos trabajando en eso. Estamos haciendo otras aplicaciones, estamos buscando utilizaciones de esta escoria como... hoy día tengo un memorista que estamos trabajando con sellos de alta fricción, porque hoy día, sobre todo en la zona urbana, estamos requiriendo caminos que no sean deslizantes. Se está utilizando mucho el tema de estos sellos de alta fricción con escoria de aluminio, la famosa bauxita. Y claro, bueno, ¿y por qué si usamos escoria de aluminio no podemos usar escoria de cobre? Y la escoria de cobre, comillas, la tenemos gratis, y la escoria de bauxita es tremendamente cara. Entonces, bueno, estoy metido un poco en eso, y sobre todo por el tema de la recuperación de los materiales. Yo creo que la ingeniería civil, la ingeniería en construcción, todos los que tenemos espíritu constructor, tenemos que pensar que tenemos que hacer cosas con lo que otros ya han dejado de usar. Esa es la mejor ingeniería. Esa es la ingeniería, ¿no es cierto?, que se apoya más en este principio de sustentabilidad, donde de alguna manera estamos no dañando nuestro medio ambiente, le estamos asegurando a nuestras futuras generaciones, ¿no es cierto?, a nuestros nietos, que van a estar en un ambiente protegido, recuperado. Piensen un poquito nomás lo que ha pasado con esta pandemia, cómo ha respirado el medio ambiente de alguna manera, cómo se han recuperado terrenos, cómo se han recuperado cauces de río. Y todo gracias a que nosotros nos hemos quedado un poco, de alguna manera, atrapados en nuestra casa. Entonces, le hace falta a este planeta, ¿no es cierto?, tener un poquito de preocupación respecto a eso, de alguna manera, todos estos desechos que estamos tirando al medio ambiente, recuperarlos y transformarlos en algo que a nosotros sea algo productivo. Y dentro de eso está la posibilidad de la escoria. Así que hay harto que decir todavía en la escoria, estamos en eso, estamos trabajando. Codelco está muy interesado en este tema. Yo creo que cuando hay participación de la empresa pública, que es a la que hoy día represento, la academia, donde estoy muy metido hace muchos años, y por otro lado la empresa privada, esa unión, ¿no es cierto?, genera fuerza. Cuando tenemos la convicción por ambas partes, y cuando, como dicen algunos, el negocio es bueno para todos, es un negocio que hay que puro hacerlo, digamos, no hay otra alternativa. Tenemos que pensar en el país como un país a futuro, no un país hoy día. Y la escoria representa hoy día una oportunidad, por un lado, para cambiarle un poco el aspecto a la visión que tiene tanto el país como la propia gente local de Ventanas, ¿no es cierto?, a lo que es hoy día el Parque Industrial de Ventanas. Y por otro lado también el tema de, ¿no es cierto?, de estos 64.000 kilómetros de pavimento que tenemos que pavimentar, y donde nuestros ríos ya no tienen áridos, ¿no es cierto?, para donde sacar áridos. Así que por ahí va un poco el tema de la investigación. Oye, Guillermo, te agradezco mucho la visión que nos has expuesto con respecto a la infraestructura o la red vial de nuestro país, de nuestra región, de nuestra zona. Ahora vamos a finalizar
la entrevista del podcast, con unas preguntas más aplicadas hacia eventuales nuevos estudiantes de la carrera de Ingeniería en Construcción, ¿ya? Entonces, desde tu visión como académico, ¿no es cierto? Y también actor dentro del medio de la industria de la construcción, cuéntanos un poco por qué un estudiante debería escoger la carrera de Ingeniería en Construcción en la UEM. A ver, la carrera de Ingeniería de Construcción es un tremendo desafío del momento que uno entra a la carrera. Tiene que enfrentar el alumno, ¿no es cierto?, que llega acá a esta carrera y entrar con la convicción de que él está estudiando para después hacer grandes cosas. Cuando digo grandes cosas no me refiero a grandes obras, a grandes edificios, sino que a grandes soluciones, a grandes resultados que finalmente satisfagan, ¿no es cierto?, un montón de necesidades que tiene la gente en el área de la construcción, desde la pavimentación de una calle, desde colocar un muro de contención en una zona que está construida, ¿no es cierto?, bordeando cerros y que necesitamos de alguna manera retener estos derrames de material, en todo lo que son los recursos hidráulicos, que cada día son más escasos, todo esto que es la generación de energías, ¿no es cierto?, renovables. Hay un tremendo desafío en la comunidad y que justamente la ingeniería de construcción es un puente, ¿no es cierto?, es una posibilidad para tener la capacitación para resolver eso. Entonces, yo creo que ahí hay una gran motivación para todos aquellos que tenemos ese espíritu de construir cosas, y como yo les contaba el caso del puente Allipén, que cada vez que paso por ahí, digo, oye, alguna vez yo estuve cuando se colocaron estas vigas. Yo creo que esa es una tremenda satisfacción. Yo creo que yo creo que es similar al efecto que pasa, ¿no es cierto?, cuando un médico, no sé, ginecólogo, ve a alguno de nosotros, ¿no es cierto?, con 40 años, 50 años, y dice, oye, pensar que yo lo vi nacer a este compadre. Yo lo saqué de la guatita de la mamá y tuvimos todo lo que le costó, ¿no es cierto?, recuperarse, y mira lo que es hoy día. ¿Ya? Yo creo que pasa un poco eso, el ver las obras como de alguna manera están haciendo, de alguna manera, este país un poquito mejor, un poquito más cercano, más inclusivo, más de todos los chilenos, y que de alguna manera se sienta, ¿no es cierto?, de que el estudiar en una carrera, ¿no es cierto?, como la ingeniería en construcción puede aportar. Ahora, el plus que nos da, ¿no es cierto?, la Universidad de Viña del Mar, es que la Universidad de Viña del Mar tiene un fuerte enfoque regional. Y ese enfoque regional nos hace acercar el zoom, porque uno puede mirar la ingeniería con un zoom bastante más amplio, ¿no es cierto?, y pretender hacer un tranque de relave en Dubái, ¿no es cierto?, que es muy, ¿no es cierto?, loable hacerlo a lo mejor. Pero yo creo que también tenemos que pensar un poquito más en lo que es nuestra región, ¿no es cierto? Nuestra región tiene una tremenda cantidad de desafíos. Se nos viene un tremendo desafío hídrico en la zona norte, ¿no es cierto? Tenemos un tremendo desafío en todo lo que es la costa. Tenemos un tremendo desafío habitacional. Tenemos un tremendo desafío vial, ya se los comentaba. Estamos llenos de obras concesionadas hoy día desde el punto de vista vial, por lo tanto también hay otro tremendo intervención de alguna manera que podemos poner, ¿no es cierto?, énfasis como ingenieros de acá, de la región de Valparaíso. Y ese énfasis especial, ¿no es cierto?, particular, el conocer nuestro territorio, conocer nuestros materiales, el conocer nuestra forma de construir, ese énfasis lo pone la Universidad de Viña del Mar, particularmente la Universidad de Viña del Mar. Lo puedo decir con propiedad de haber trabajado en distintas universidades del país, en donde universidades más nacionales, como en la propia Universidad de Chile, donde yo me eduqué, colocan un énfasis mucho más global, un énfasis mucho más nacional. Pero la Universidad de Viña del Mar coloca un énfasis bastante más regional al tema, y eso hace, ¿no es cierto?, de que generar un semillero, ¿no es cierto?, de ingenieros constructores más cercanos a la industria nuestra, más cercanos
al propio territorio, a la gente, a lo que realmente nos está pasando. El gran problema que tenemos del punto de vista global, no solamente en la construcción en este país, es que las decisiones se toman a nivel central y muchas veces descuidan temas que son muy importantes a nivel regional. Y en realidad tener hoy día, ¿no es cierto?, la oportunidad de formar profesionales que tengan una visión un poco más regionalista y que tengan un poco la visión de las necesidades de la región de Valparaíso, eso da un tremendo plus a la región de Valparaíso. Yo creo que ese es, junto con cosas un poquito más, si ustedes quieren, banales, pero no menor importantes, ¿no es cierto?, que el ambiente, diría yo, que entrega la Universidad de Viña del Mar, la calidez que tiene tanto eh, entre los propios alumnos, profesores, eh, eh, hace que también esta, entre comillas, torturante carrera de ingeniería en construcción sea mucho más llevadera, sea mucho más agradable, sea un ambiente mucho más cercano, ya a lo que podría ser otra institución. Pero yo diría que principalmente hoy día el gran sello que pone la Universidad de Viña del Mar es este sello regional, en donde está invitando a los profesionales que salen de sus aulas a resolver problemas de nuestra gente, de la gente de la región de Valparaíso. Oye, Guillermo, ya para finalizar, ya nos has respondido todo con mucho, mucho detalle, te agradecemos desde ya. ¿Qué recomendación le harías tú a un postulante a la carrera? Alguien que quizás está en cuarto medio o que quizás necesita ahora tomar una decisión y matricularse en nuestra carrera. ¿Qué le podrías recomendar? A pesar de que ya le has dado varias recomendaciones dentro de esta Sí, entrevista. mira, yo creo que hay recomendaciones prácticas, ¿ah?, que aprueban o torturan. Yo tengo un hijo que está en tercero medio y, y más o menos detecto los temores que tiene, ¿no es cierto?, un alumno de un colegio, qué sé yo, frente a distintas carreras que de repente las ven como una muralla difícil de traspasar. Yo creo que en primer lugar hay que perderle un poquito el miedo a que ingeniería es una carrera que está hecha para poco menos que genios. Aquí la ingeniería tiene un apoyo matemático, pero un apoyo matemático aplicado. Y eso hace que la misma matemática se haga entretenida, depende de cómo te la enseñen. Y si tenemos que pensar siempre que cada una de las materias que nos van a pasar acá en la carrera están orientadas a ese fin último de resolver el problema de la señora Juanita. O sea, le voy a poder hacer el acceso, le voy a poder hacer el muro y voy a estar seguro que el muro no se va a caer en el fondo, ¿ya? Porque voy a tener un respaldo científico detrás. Por lo tanto, dejar de tenerle miedo un poco al área científica, ¿eh?, al área física, al área matemática, porque en realidad la ingeniería lo que hace es aplicar esa área, ¿ya? Aquí nosotros no somos físicos ni somos matemáticos. Usamos la matemática y la física como una herramienta, ¿ya? Es como tantas herramientas que uno puede tener en su baúl de herramientas de carpintero aficionado, ¿ya? Si sabemos integrar, qué bueno. Si no, lo tendré que hacer sumando, ¿ya? O sea, si tengo que cortar un palo, si sé usar la sierra circular, la corto con una sierra circular. Pero y si no, tendré que usar un serrucho. El palo se corta igual, ¿ya? Entonces, yo creo que un poco ese es el concepto de perderle un poco esa barrera, ese miedo a que, pucha, no, es que en realidad no aprendí bien logaritmo y que no sé bien trigonometría. Nadie se la sabe todas, todos estamos para aprender. Si tenemos disposición y queremos llegar al fin, acá los profesores de la Universidad de Viña del Mar nos vamos a encargar de darles todas las herramientas para que lo puedan lograr, en primer lugar. Así que no tenerle miedo a las matemáticas, no tenerle miedo a la física. Y tener las ganas, ¿no es cierto?, de ensuciarse los zapatos. Y eso sí, yo creo que acá el que estudia ingeniería en construcción tiene que ser un personaje de terreno. No nos sirve el ingeniero en construcción que está en la oficina, ¿no es cierto?, preocupado del presupuesto y calculando, ¿no es cierto?, nada más que ingresos, flujos de plata para allá, para acá, porque si no estudia otra cosa. Aquí nosotros tenemos que conocer nuestro terreno,
tocar nuestro terreno, conocer a quién va a ocupar la casa, quién necesita ese tranque de relave, quién necesita esa agua potable rural, no sé. ¿Ya? En el fondo, de alguna manera, ser un tipo dispuesto a estar en terreno, a conversar con la gente, a escuchar a la gente. Muchas veces la ciencia da una solución, pero el poblador tiene la mejor de las soluciones. Y hay que saber de alguna manera unir esas cosas y estar dispuesto a eso. Entonces, es una carrera muy apasionante, muy bonita, tiene muchas áreas, ¿no es cierto?, de aplicación, y perderle el temor a esto de que, es que yo no soy bueno para las matemáticas. No importa, muchachos, ¿sí? Esta cuestión se aprende. Miren, los primeros años, a lo mejor, el primer año van a tener que calcular sin calculadora. De ahí para adelante, olvídense, van a tener una calculadora al lado, así que no se urjan por el cálculo, úrjanse por el razonamiento, por el estar dispuesto a pensar, ¿no es cierto?, la mejor de las soluciones. Eso sí es un tema que obviamente lo tienen que aprender a hacer porque finalmente tenemos que solucionar problemas. Pues entonces afuera no nos van a pedir un ejercicio, nos van a pedir un problema y ese problema tenemos que llegar a la solución. Así que adelante nomás, con ánimo a postular los que les guste el cuento de la construcción y ya los vamos a ver después en terreno. Oye, Guillermo, te agradezco mucho todos tus consejos, vivencias, experiencias que nos has podido contar hoy. Eh, y bueno, a nuestros auditores les damos las gracias también por acompañarnos hoy en nuestro cuarto podcast. Esperamos que nos sigan escuchando. El tema de nuestro quinto podcast, el siguiente, es de la visión que debe tener el constructor, así que para que no se lo pierdan. Mucho gusto, buenas tardes.